Hola, buenas tardes. En nombre de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, que organiza esta sesión, esta masterclass denominada La enfermedad profesional, propuestas de mejoras preventivas en las empresas, agradecerles su asistencia. Quisiera presentarles a la persona que va a estar a cargo de esta sesión, que es don Carlos de la Torre García. Carlos es licenciado en Derecho, inspector de Trabajo y Seguridad Social en Madrid, máster en Responsabilidad Social Corporativa en el Instituto de Empresa, programa de Desarrollo Directivo en IES. Asimismo, es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, director académico de la Fundación Sagardoy, presidente de honor de ISEI Europe, y ha desempeñado distintos puestos directivos, en primer lugar en el Ministerio del Fomento, donde fue subdirector general entre los años 1989 y 1995. Posteriormente fue consejero de la Embajada de España en Londres entre los años 1995 a 2000. Y finalmente fue director de Recursos Humanos del Instituto de Crédito Oficial entre el año 2000 y el 2002. Junto con ello, Carlos ha participado en la elaboración de este estudio que lleva el mismo nombre, La enfermedad profesional, propuestas de mejoras preventivas en las empresas, que desarrolló COE el pasado año con financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. El motivo de esta charla es presentarles este estudio que se les habrá entregado y que también tienen a su disposición en nuestro stand, que está situado en el pabellón 8, stand G02. Carlos, cuando quieras, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes. Vamos a lo largo de 45 minutos intentar desgranar en esta masterclass las claves del estudio que el año pasado emprendió la COE sobre la enfermedad profesional, incorporando una metodología que ha incluido un comité de expertos y de asesores de diferentes agentes involucrados en la gestión de las enfermedades profesionales en España. Este proyecto, que cuenta con el apoyo también de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, ha tenido como objetivos analizar desde diferentes perspectivas y variables jurídico, médicas, económicas, etcétera, el fenómeno de las enfermedades profesionales en España, que es un área bastante difícil y un tanto encriptada por las numerosas disposiciones que la gobiernan y sobre todo también por las cuestiones técnicas y jurídicas relacionadas con las enfermedades profesionales. Se trataba en el proyecto de clarificar el concepto jurídico legal de las enfermedades profesionales, ver si el modelo normativo en España funciona, identificar dentro de los agentes involucrados las principales claves de gestión de las enfermedades profesionales, ver cómo está ahora gestionándose el área de las enfermedades profesionales por los servicios de prevención de las empresas, por los médicos facultativos del Sistema Nacional de Salud, por la Inspección de Trabajo, por la Secretaría de Estado de Seguridad Social y finalmente por los jueces en el caso de que haya discrepancias y haya demandas de los trabajadores, y también acompañar un análisis específico de los mitos, ¿no?, de lo que la gente, la percepción que tiene la gente de las enfermedades profesionales en España y de las realidades fundamentadas sobre todo en el soporte documental y estadístico, con objeto de intentar tener reflexiones lo más cercanas a la realidad posible. Os proponemos en esta masterclass pues ir pasando puntualmente con algunos de los contenidos que aparecen en ese índice, ¿no? El primero sería ver qué es enfermedad profesional según la normativa, ver cómo se diferencia de otras contingencias en el derecho español, del accidente de trabajo, del accidente no laboral y la enfermedad común, de las enfermedades relacionadas con el trabajo, que siguen un sistema denominado de comunicación electrónica PANOTRAS desde 1 de junio de 2010, ver cómo funciona el concepto jurídico-legal, cómo está contestado de manera bastante moderada a nivel judicial por los trabajadores que discuten el origen común que pueda haber sido identificado por parte del INS, repasar un poco las novedades de
del decreto del año 2006, que ya nos acompaña desde hace algunos años, desde hace bastantes años, ya desde el 2006, y por lo tanto el sistema ya tiene un suficiente recorrido y está muy consolidado. Ver cómo juega la presunción de existencia de enfermedad profesional según la normativa, si la patología y la actividad está incluido en el cuadro del anexo 1 del Real Decreto 1299/2006. A partir de ahí nos moveremos y veremos algunas estadísticas, según la información oficial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que está en el Observatorio de Enfermedades Profesionales del Ministerio. Nos moveremos también a repasar las claves de gestión de las enfermedades profesionales, qué agentes intervienen en las enfermedades profesionales, qué hacen las mutuas, qué hace el INS, qué hacen las empresas, qué hace la Inspección de Trabajo, qué hace la Secretaría de Estado en el sistema de alertas de CEPROS, qué opciones tienen los trabajadores y los sindicatos para controlar que el sistema funcione con normalidad, etcétera. Veremos también la tutela preventiva y reparadora, cómo está armado en la normativa y en la práctica aplicativa el enfoque preventivo y el enfoque reparador cuando hay enfermedades profesionales calificadas. Finalmente veremos los mitos y las realidades, es decir, lo que se opina normalmente en medios de comunicación o por diferentes agentes y cuál es la realidad que muestran las estadísticas, y algunas conclusiones vinculadas con áreas que todavía se pueden mejorar, es decir, espacios que puedan optimizar la gestión de las enfermedades profesionales en España según las opiniones de los expertos consultados por la COE en este estudio. Vayamos por partes. Vamos con el tema del concepto jurídico laboral, ¿no? A estas horas es bastante difícil intentar descender al plano jurídico, pero bueno, vamos a intentar hacer algunas reflexiones un poco generales, ¿no? Para que nos quedemos con un poco la letra más interesante de la norma, ¿no? Recordar, hay un artículo que es clave a la hora de enfrentarse a la gestión de las enfermedades profesionales, que es el 116 de la Ley General de Seguridad Social. Por lo tanto, primera luz, y es que las enfermedades profesionales en España no se desarrollan ni regulan desde la normativa de PRL o desde la normativa laboral, sino desde la normativa de seguridad social. El legislador ha puesto el foco en la tutela reparadora, en las prestaciones que reciben los trabajadores, para ahí analizar e identificar el concepto legal que luego los diferentes agentes van a tener que interpretar. Las mutuas, las empresas, los servicios de prevención, los médicos de familia, los médicos de los servicios de prevención propios de las empresas, los propios trabajadores, cuando crean o sospechen que están bajo una enfermedad profesional en sus condiciones de trabajo, en sus puestos de trabajo, en sus profesiones, o incluso los sindicatos cuando puedan ejercer su labor de denuncia ante la Administración. Por lo tanto, ese concepto significa que es enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en actividades que se especifican en un cuadro aprobado por una serie de disposiciones de aplicación y de desarrollo de la ley, que es el decreto 1299/2006, y que está provocada por la acción de unos elementos y sustancias listados en dicho cuadro. Primera reflexión de cabecera. En España el modelo español es un modelo que está referido a un cuadro y por lo tanto hay que abrir una norma reglamentaria, el decreto 1299/2006, y ver los códigos, 1610 me parece códigos que hay en el anexo 1, y en función de la lectura de los códigos uno puede saber si la patología que sufre está dentro de lo que la normativa española establece en el cuadro. Eso significa que la enfermedad profesional, una vez que esté en el cuadro, el trabajador no va a tener que probarla, simplemente la va a tener que alegar, y si está en el cuadro hay una presunción de existencia de esta patología y automáticamente se podrá calificar la misma, diagnosticar primero por el médico interviniente y luego calificar administrativamente por el INS. A partir de ahí, enfermedad profesional es diferente de enfermedad relacionada con el trabajo. La enfermedad relacionada con el trabajo está no incluida en el cuadro, pero el trabajador puede activarla e instarla
y si entra por un sistema electrónico de comunicación de enfermedades relacionadas con el trabajo, se pueden considerar como accidentes de trabajo y no enfermedades profesionales en el supuesto denominado PANOTRAS, que es un sistema electrónico de comunicación de enfermedades relacionadas con el trabajo que están fuera del cuadro y que pueden entrar como accidentes de trabajo operativo por el Ministerio de Empleo desde fecha 1 de enero de 2010. Diferente de la enfermedad profesional o de la enfermedad relacionada con el trabajo que está calificada como accidente de trabajo vía PANOTRAS, están las enfermedades comunes o los accidentes no laborales. Recordar que en el derecho español las contingencias profesionales están sobreprotegidas porque el nivel prestacional que se lleva el trabajador a la prestación es superior, porque la base reguladora opera con bases más mayores que las enfermedades comunes o accidentes no laborales. De nuevo, insistir que la enfermedad profesional se trata de una patología normalmente que surge de manera lenta y progresiva en un lugar específico vinculado con el puesto de trabajo y con la profesión y actividad del trabajador, y por lo tanto tiene el mismo tratamiento que el accidente de trabajo y por eso opera el alta de pleno derecho, opera la responsabilidad del empresario en caso de falta de alta y por lo tanto será responsable de las prestaciones no el INS sino el empresario en caso de incumplimiento de la falta de alta, y no se exigen cotizaciones previas. Hay una serie de claves de arco que están en la normativa y están, digamos, recopiladas en algunas sentencias en tribunales de instancia y en tribunales superiores de TSJ o del Tribunal Supremo. Esas tres claves de arco para gobernar el concepto jurídico legal de enfermedad profesional serían: la primera, el trabajo por cuenta ajena, que está ya abierto porque ya se puede predicar enfermedades profesionales de los trabajadores autónomos por la inclusión de contingencias profesionales de los autónomos. La segunda clave de arco sería el binomio enfermedad-actividad, y eso nos relaciona con el anexo 1 y con los 1.610 códigos. Por lo tanto, hay una serie de códigos que identifican enfermedades y actividades. Las enfermedades es lista cerrada, las actividades vinculadas a sectores profesionales, etcétera, es una lista abierta. Y finalmente, los elementos o sustancias que la normativa reglamentaria vincula a la presencia de una serie de agentes. El decreto de 1299, que lleva con nosotros ya algunos años, 8 años, está funcionando con cierta normalidad. En las entrevistas consultadas de muchos expertos de diferente origen, médicos del Sistema Nacional de Salud, médicos de los servicios de prevención propio de empresas o ajenos, profesionales del Ministerio, inspectores de trabajo, miembros de la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social, profesionales de mutuas patronales, casi todos, en un porcentaje muy alto, vienen referidos en las consultas de que el sistema está funcionando con bastante normalidad. Tenemos un sistema de lista cerrada, cumple la normativa española, los convenios de la OIT y las recomendaciones de la Comisión Europea. Permite además, es un sistema dinámico que permite la actualización. El anexo 1 ya cierra las enfermedades profesionales dentro de un cuadro, pero hay un anexo 2 que recoge 40 códigos que supone la posibilidad de, en el futuro, esas enfermedades que hoy todavía no son profesionales, pero que su origen profesional se sospecha y que están listadas en 40 códigos en el anexo 2, permite en el futuro, a través de enmiendas reglamentarias, por lo tanto el Gobierno tendrá que actuar, en su caso poder pasar enfermedades que no son profesionales del anexo 2 al anexo 1. Es cierto que en esta fase de estudio y de colaboración con expertos se ha también comentado la necesidad de intentar buscar e identificar algunos códigos del anexo 1 que son anacrónicos, es decir, que llevan décadas con nosotros en la normativa. El legislador de 2006 no se atrevió a suprimirlos, pero realmente están inactivos desde hace décadas. Por lo tanto, en un esfuerzo reglamentario futuro se podría adelgazar el anexo 1. Hay una orden ministerial, la orden TAS 1/2007, que es la que, de 2 de enero, que es la que desarrolló el parte de enfermedad profesional, y por lo tanto ahí recoge un poco de manera protocolizada lo que las empresas tienen que rellenar
con objeto de comunicar las enfermedades profesionales. Otras de las novedades o avances del decreto de 2006, el 1299, pues sería la inclusión de algunas patologías nuevas, como por ejemplo la legionélisis, o la inclusión de determinados trastornos musculoesqueléticos e enfermedades provocadas por posturas forzadas en el trabajo o los nódulos de las cuerdas vocales. Además, se unificó el cuadro de enfermedades profesionales porque antes existía un cuadro de enfermedades profesionales para el régimen sectorial agrario. Hemos dicho antes que el cuadro del anexo 1 permite, además, al trabajador evitar la prueba. Es decir, una vez que invoca una patología y ahí esa patología se está identificada en el anexo 1 del cuadro, hay una presunción de existencia. Esa presunción de existencia, según doctrina del Tribunal Supremo en sentencias de 20 de diciembre de 2007, es iuris tantum, por lo tanto, admite prueba en contrario, eso sí, pero hay un cierto automatismo que una vez alegada esa patología, si hay vínculo con su actividad o puesto de trabajo, se va a reconocer, se va a diagnosticar por los médicos y se va a calificar en sentido positivo como enfermedad profesional por el INS. El modelo creado en 2006 supone la sustitución de los modelos de autodeclaración de partes de las empresas por un sistema en el que, aunque la información la tienen que dar las empresas a las mutuas o colaboradoras, son estas las que rellenan los partes y finalmente existe una calificación administrativa de enfermedad profesional por parte del INS, por parte de la Administración. Ahí tenéis en esa diapositiva cómo el concepto ha ido evolucionando y que el 2006 en alguna medida lo mejora e incluye nuevas patologías. Ten en cuenta que veníamos de un cuadro de 1978 y habían pasado ya bastantes años antes de la aprobación del cuadro profesional que tenemos hoy en 2006, y ahí aparecen evidentemente listadas por grupos profesionales en el anexo, por agentes, los 6 grupos y los 1.600, no 10, sino 51 códigos. Tenemos el grupo 1, agentes químicos, el grupo 2, agentes físicos, el grupo 3, agentes biológicos, el grupo 4, enfermedades causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en los 3 anteriores, el grupo 5, enfermedades de la piel, y el grupo 6, enfermedades causadas por agentes cancerígenos. Esa sistemática de grupos se respeta también en el anexo 2, pero ojo que los códigos del anexo 2 no son enfermedades profesionales, sino son enfermedades que se sospecha su origen profesional y que en el futuro podrían ser trasladadas al anexo 1. Finalmente, el concepto jurídico actual que tenemos en España es suficientemente seguro. Ha habido algunas voces y argumentos sindicales para buscar una modificación del reglamento de 2006, del cuadro. Yo creo que el sistema es bastante fiable, es un sistema que permite la identificación de los riesgos de las empresas, es un sistema bastante garantista porque permite el acceso relativamente rápido por parte del trabajador que alega a la evaluación médica y, en su caso positivo, al diagnóstico y a la calificación administrativa. Es también muy rápida la generación de prestaciones, por lo tanto hay prestaciones económicas y también de otro orden, sanitarias o reparadoras. Es un sistema dinámico porque permite actualizaciones, aunque han pasado 8 años y todavía no se ha actualizado. Sí que está previsto reglamentariamente la posible revisión del cuadro. Es un sistema que permite la presunción de existencia de enfermedad profesional, por lo tanto es un sistema que es garantista para el trabajador, y es una modalidad es un sistema o modelo con una litigiosidad moderada. Este modelo se ha completado desde 1 de enero de 2010 con el sistema conocido de PANOTRAS, que es lo que habíamos comentado antes de enfermedades agravadas por el trabajo o que han sido ocasionadas por el trabajo, que no entran en el cuadro, pero que sí pueden ser calificadas como accidente de trabajo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se viene a decir que en el modelo de derecho comparado España está, aunque está en un sistema de listas cerradas, está muy próximo a un sistema mixto, porque también permite la posibilidad de que enfermedades que no son profesionales fuera de cuadro puedan ser calificadas como accidentes de trabajo con las mismas garantías y con los mismos derechos que la enfermedad profesional.
Cubriríamos, por tanto, el primer bloque. No sé si quieren hacer alguna observación, pregunta o vamos avanzando. Sí, adelante. En la situación de crisis que estamos y con los descuentos que se hacen, los trabajadores no se pueden permitir el lujo de no ir a trabajar y se convierten en agentes activos de infección. Porque eso ha ocurrido hace escasamente este año en el Servicio Vasco de Salud. La dirección de Osakidetza ha sacado un escrito diciendo que los trabajadores que tengan gripe que no acudan a trabajar. Y se ve al 30% del personal con gripe trabajando, siendo factores activos de riesgo, tanto para los pacientes como para los acompañantes, como para los propios compañeros. Entonces, claro, si te descuentan un montón de dinero, al final tú vas a trabajar con la gripe. Vale, si quiere hacer las dos preguntas. Sí, y la segunda pregunta es en relación a las enfermedades profesionales. ¿Hasta qué punto las direcciones de las empresas pueden valorar? Porque hay un abismo a la hora de las enfermedades profesionales. Porque ahora, en concreto, en el Servicio Vasco de Salud, entre los sindicatos y el propio Gobierno vasco o la Consejería de Sanidad, están reconsiderando si en situaciones como el caso de la gripe A se puede considerar la gripe como enfermedad profesional. Yo lo que puedo trasladarle quizá lo conozca, ¿no? Simplemente... Gracias. La gripe es una enfermedad común, está fuera de cuadro. A partir de ahí, probablemente es la patología más extendida vinculada con bajas médicas de corta duración y, bueno, pues podría tener evidentemente una explosión cuantitativa en la identificación del número de enfermedades profesionales si es que se incluye en el cuadro. Yo realmente no veo que haya una pérdida muy significativa de derechos por parte de los trabajadores la situación actual, porque son patologías que son normalmente de días, no de meses o no de tal. Y además tendríamos que vincularlo, como también se hace en la exclusión de enfermedades profesionales de los riesgos psicosociales, con el hecho de el origen multicausal de la gripe, ¿no? Evidentemente me ha citado casos en los que a lo mejor el origen de la gripe puede estar en el puesto de trabajo. Y entonces puede haber también la alegación de que hay una conexión con la actividad o el puesto de trabajo, pero evidentemente la gripe, el origen de una gripe común está normalmente asociada a una variabilidad de multicausas muy heterogénea y es muy difícil defender jurídicamente e incluso con acreditación, aunque no digo yo que no sea posible, el hecho de que el contagio de la gripe se ha visto exclusivamente, subrayo la palabra exclusivamente, por la exposición del trabajador a la misma en el puesto de trabajo. Por lo tanto, yo por ahí creo que se debería mantener el estatus actual. Y decía que no se rompe mucho la garantía de los trabajadores porque los trabajadores acceden a enfermedad común, acceden al diagnóstico médico, acceden a las prestaciones del sistema de seguridad social en caso de IT si supera un número de días y a partir de ahí es cierto que tienen un recorrido prestacional diferente que las contingencias provisionales porque las bases reguladoras de sustitución de salarios no son las mismas. Y en relación a la gripe A, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Porque es una variante de la gripe, ¿no? Entonces la gripe común tiene la misma solución, la gripe A tiene la misma, ¿no? Otra cosa es que quizás si hay una exposición muy fuerte de un puesto de trabajo de una empresa a un origen de contagio de la gripe A, porque pueda estar asociado a una producción agrícola o una exposición vinculada a que una serie de animales puedan ser el foco de contagio y está el trabajador o trabajadores afectados directamente expuesto a esa exposición con el trabajo con animales y se identifique con claridad que el origen de la gripe A está en el puesto de trabajo, pues yo creo que ahí sí se podría intentar buscar, digamos, la segunda puerta. Igual que en la gripe común también se podría buscar la segunda puerta, aquí con más razón, que la segunda puerta sería vía PAN-OTRAS si se prueba que hay una vinculación exclusiva, subrayo lo de la palabra exclusiva, con el puesto de trabajo y actividad del trabajador, se puede intentar por lo menos reclamar que se considere una enfermedad relacionada con el trabajo y que se califique como accidente de trabajo con el tratamiento
digamos, privilegiado, entre comillas, diferente de la enfermedad común. ¿Más temas? Bien, bueno, pues seguimos en el segundo bloque, que seguramente aparecerán algunos más. Nos movemos a los temas de factores y de evaluaciones de riesgos. Es un tema tan poco fácil y que tiene vinculación con las dos preguntas que ha comentado antes nuestro interlocutor, en alguna medida. Los factores y los elementos son, digamos, el binomio que construye la identificación de las enfermedades profesionales. Y en general cualquier riesgo, pero en relación a las enfermedades profesionales tendríamos una serie de factores a tener en cuenta, ¿no? Los factores serían tiempo de exposición, ¿no? No es lo mismo estar expuesto minutos que estar expuesto días o semanas a un determinado riesgo o años que pueda generar, por ejemplo, el nacimiento de una enfermedad profesional, de una silicosis, de un trastorno musculoesquelético, de una enfermedad de la piel, de una hipoacusia, etc. La concentración del agente contaminante. Ya conocéis que, por ejemplo, el amianto pues es un agente contaminante que, en función de lo que esté utilizando el trabajador en materiales, puede suponer, evidentemente, la exposición a un riesgo claro y, por lo tanto, ahí emerger ese factor y hay que trabajarlo por parte de las empresas y, evidentemente, podría haber una situación de enfermedad profesional. Las características personales del trabajador. Esta es un área un poco nebulosa porque es cierto que la variabilidad biológica de cada trabajador hace que algunos trabajadores, aunque estén haciendo el mismo puesto de trabajo, algunos puedan desarrollar la enfermedad profesional y otros no. Las condiciones de seguridad, importante. Evidentemente, si usas protectores auditivos, pues podrás evitar la aparición de una hipoacusia. Si usas mecanismos en el puesto de trabajo que te permitan una postura no forzada en cadenas de montaje, pues podrás evitar la aparición de una enfermedad musculoesquelética, etc. Factores de riesgo en la utilización de máquinas y herramientas, diseño de área de trabajo, almacenamiento, manipulación de transporte, sistema de protección contra contactos indirectos, etc. Y en cuanto a los elementos, un poco más de lo mismo. Pues ahí, en función de los elementos, agente, exposición, enfermedad, relación de patología y trabajo, se podría identificar el riesgo. Identificar el riesgo es muy importante para gestionarlo. Primero tienes que identificarlo y luego ya, una vez identificado, habría que gestionarlo. Eso está vinculado también con algunas de las propuestas de mejora de la gestión de las enfermedades profesionales que están en este estudio, que sería, por ejemplo, hacer un análisis epidemiológico de los códigos más activos del cuadro 1, con objeto de elaborar protocolos industriales en aquellos sectores que están más expuestos a enfermedades profesionales según las estadísticas, porque ahora nos vamos a mover a el bloque de estadísticas. ¿Cómo está la situación de las enfermedades profesionales? Pues para que tengamos un poco el apoyo de las cifras, estamos hablando de que en 2012, últimos datos conocidos, todavía no están visibles los de 2013, ha habido enfermedades profesionales 16.841 y panotras o patologías no traumáticas causadas por el trabajo que son calificadas como accidentes de trabajo, 8.597, con lo cual un total de 25.438. Ahí veis en el segundo cuadro abajo la evolución del número de partes comunicados y vemos pues algunas cosas que requieren un poco de atención, ¿no? El tema de la reducción significativa de las partes de enfermedades profesionales con baja. Desde 2007 a 2012 bajan de 11.400 a 7.466 y, sin embargo, aumentan las enfermedades profesionales sin baja. De 5.418 se aumentan a 8.178. Eso obliga a detenernos un poco para analizar las causas de estos registros históricos, ¿no? Y ahí pues hay cierta controversia sindical con las valoraciones que puede hacer también las empresas, con las valoraciones que puede hacer el Ministerio o la Administración de una posición un poco intermedia. Es cierto que debemos de quedarnos con que no todas las enfermedades profesionales, igual que no todos los accidentes de trabajo, generan automáticamente baja médica, que puede que este tipo de contingencia sea compatible con el desarrollo profesional. Y eso tenemos que empezar a vivir con ello y tener en cuenta que es plenamente de acuerdo a normativa y, por lo tanto, legal. Segundo, es cierto que los procesos industriales han ido mejorando con los años
y que además cada vez más las empresas tienen una dinámica de actuaciones de funcionamiento de servicios de prevención, especialmente las grandes, potentes y que están dando sus resultados, con lo cual eso explica evidentemente la reducción de las enfermedades profesionales. Y también es cierto, por qué no decirlo, que desde posiciones sindicales se ha venido diciendo que hay un cierto miedo por parte del trabajador a la pérdida del puesto de trabajo. Es muy difícil de cuantificar. Desde luego, los datos oficiales del Ministerio no permiten identificar que haya un porcentaje de enfermedades comunes que realmente son profesionales y que no se están solicitando su diagnóstico por parte de los trabajadores, porque no olvidemos que además el trabajador que no solicita el diagnóstico médico está perdiendo prestación y le cuesta a su bolsillo una cuantía cada mes. Ahí tenéis otro gráfico que muestra también cómo desde el año 2007, más o menos, con pocas variaciones, las enfermedades profesionales se han estabilizado en un entorno de aproximadamente 15, 16, 17.000. Más gráficos que nos ayudan a sacar algunas conclusiones. Bien, pues se concentran, no creo que tenga puntero esto, se concentran en el grupo 2, agentes físicos. Y por lo tanto es ahí donde hay que concentrar las estrategias de prevención de las empresas. La mayor cantidad de enfermedades profesionales se dan en agentes físicos y luego ya también en menor medida en el grupo 5, enfermedades de la piel, y en el grupo 1, agentes químicos, y en el grupo 4, inhalación de sustancias. En cuanto a actividades, de nuevo las estadísticas oficiales nos muestran que hay una cierta concentración de enfermedades profesionales en algunos procesos industriales y eso también abre oportunidades de mejora para el futuro, es decir, se deberían arbitrar algún tipo de protocolos, ya se están haciendo desde las mutuas, protocolos de gestión de enfermedades profesionales en industria manufacturera, por ejemplo, que hay bastantes, 2068, en comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos y motocicletas hay 1.516 y en construcción que hay 1.054, ¿no? Por lo tanto, son sectores profesionales más expuestos y que requieren acciones específicas. En cuanto a las comunidades autónomas, pues vemos que las enfermedades profesionales en 2012 se concentran muchas en Cataluña y País Vasco y en menor medida en Galicia y Madrid. Es cierto que hay un vínculo entre las comunidades autónomas que tienen más número de enfermedades profesionales y aquellas comunidades autónomas que aportan más población activa y por lo tanto más trabajadores ocupados y más población en riesgo. Causas del cierre. Es interesante observar que hay un número muy significativo, el 86% de altas con curación y por lo tanto, como veis ahí, tenemos que hay 2.902 enfermedades profesionales que en hombres y 2.864 en mujeres que se producen por alta en curación. Eso significa que el sistema médico está funcionando razonablemente, que no hay una prolongación excesiva de las bajas médicas por enfermedades profesionales, por lo tanto, ahí tenemos una media de 83,94 días, no llega al trimestre. Es ciertamente preocupante que haya enfermedades profesionales en España y hay que intentar mitigarlas, prevenirlas y reducirlas, pero también es cierto que los servicios de salud están funcionando y las altas médicas muestran que el plazo de curación no es excesivamente amplio. El tema de la morbilidad es un tema también interesante. Tenemos ahí un elenco de 445 fallecimientos por año. Y sin embargo, en accidentes de trabajo tenemos una cifra ligerísimamente superior, cuando normalmente uno parece indicar que los fallecimientos se podrían concentrar más en los accidentes de trabajo, que son accidentes súbitos, ¿no? Incluyendo además en el sistema español a los accidentes in itinere, que también se cobran vidas. Entonces aquí tenemos que ser cautos en el sentido de, uno, las enfermedades profesionales por fallecimientos están vinculadas a una determinada edad en el momento del fallecimiento, que es 76,38 años de edad, que está muy cerca de la edad media de longevidad de hombres y mujeres, que están en torno a 79 años. Y en segundo lugar, es cierto que este dato en relación al número de enfermedades profesionales declaradas cada año, en torno a 16.000 enfermedades profesionales anuales, dijimos antes 15.500 o por ahí,
es un porcentaje relativamente pequeño de fallecimientos, 2,25%. Vamos a los datos de Panotras. En datos de Panotras, que recordar, es la segunda puerta de acceso a la mejor prestación cuando no tengo la posibilidad de tener una enfermedad profesional en el cuadro. Entonces, esto me permite tener a lo largo de estos años, en el 2012, 8.597 patologías que son accidentes de trabajo, que son enfermedades relacionadas con el trabajo, que no han podido entrar por el anexo 1 por el cuadro, pero que el trabajador no está perdiendo prestaciones. Nos vamos a ir moviendo en cuanto al índice de morbilidad, que es el índice de enfermedades profesionales en España, medido en función del número de trabajadores expuestos, por lo tanto, de la población activa. Vemos cómo ha descendido significativamente, pasando de 202,65 a 109,56. Por lo tanto, está funcionando el sistema de disminución del índice de morbilidad. Todos esos agentes involucrados gestionan la enfermedad profesional en España. No vamos a detenernos mucho en ello. Esta presentación, creo recordar, que se va a colgar oficialmente en la sede de la COE, pero vamos a recordar que todos esos agentes intervienen en el fenómeno de las enfermedades profesionales y, por lo tanto, algo van a tener que decir. Servicio Público de Salud, con la comunicación de casos y el diagnóstico médico. Los médicos de empresa, con el reconocimiento médico inicial y el periódico, y con el envío de casos a el INS, el servicio de prevención a través de los médicos de los servicios de prevención, los responsables de recursos humanos que tienen que hacer cosas en relación a las enfermedades profesionales, las mutuas que realizan un estudio, diagnóstico, tratamiento, elaboración y tramitación de los partes, el INS, que es el que califica administrativamente la contingencia y reconoce las prestaciones en su caso, la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social, que ha creado dos sistemas, el CEPROS y el PANOTRAS, el CEPROS, Sistema Electrónico de Tramitación de Partes, y el PANOTRAS, Sistema de Tramitación de las Enfermedades Relacionadas con el Trabajo, que no están incluidas como dentro del cuadro como enfermedades profesionales, pero sí son accidentes de trabajo. Los trabajadores que demandan tutela preventiva demandan a las empresas que identifiquen los riesgos, los gestionen, los prevengan y, evidentemente, en su caso, hagan reconocimientos médicos y cambios de puestos de trabajo cuando procedan. Los sindicatos, que controlan externamente el sistema, no olvidemos que los sindicatos están presentes en todas las empresas, normalmente con mayor presencia en las grandes y medianas, pero también están presentes en las mutuas, por ejemplo. Por lo tanto, hay un control sindical importante en las mutuas. Y, finalmente, la Inspección de Trabajo, que hace un control administrativo externo. Tenéis en el informe anual de la Inspección de Trabajo colgado en la web del Ministerio las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que han tenido una serie de análisis de enfermedades profesionales en diferentes sectores, con algunas propuestas de recargos, no muchos, en el año 2012 en torno a 73, y hay algunos requerimientos también, y hay muy pocos expedientes sancionadores por cuantías relativamente bajas, en torno a 300.000. Y, finalmente, los jueces y tribunales. ¿Llegan contingencias a los jueces o tribunales? Sí, evidentemente el trabajador que ve que no le dan la contingencia provisional y le pueden dar la contingencia común, puede activar el sistema de administrativo primero, que va al EBI, y luego, ya cumplido el sistema administrativo, a los tribunales. Las fases las vamos a pasar, lo tienen ustedes ahí. Bien, hay una situación en la que en la fase 1 lo abre la solicitud del trabajador para que intervengan los médicos a los efectos del diagnóstico. En la fase 2, pues ya interviene el médico con objeto de diagnosticar la enfermedad profesional. Hay algunas comunidades autónomas que lo tienen bastante protocolizado, como Madrid, País Vasco, Navarra, Valencia, etcétera, y que tienen incluso un sistema de detección o de alarma con objeto de facilitar la identificación. Y aquí quizá sería interesante buscar un protocolo de normalización y de uniformidad en las diferentes comunidades autónomas. Está en fase 3 la notificación y registro, es decir, el parte. Está en la fase 4 la calificación por el INS, la intervención de la Secretaría de Estado. Ojo, que hay un control específico por parte de CEPROS en función de los límites de siniestralidad, y cuando hay algunas empresas que tienen 2 o más trabajadores en algunos códigos con enfermedades profesionales declaradas, el Ministerio de Empleo les va a pedir, evidentemente, información con objeto de hacer un seguimiento específico. Está en la fase de cierre y luego está
finalmente la fase de el alta. El sistema de alertas nos lo vamos a saltar. En cuanto a la tutela preventiva, hay que detenernos en reconocimientos médicos y cambios de puesto. Evidentemente es muy importante que cuando hay un riesgo se evalúe y cuando haya una enfermedad profesional diagnosticada que se pueda evidentemente hacer un reconocimiento periódico, hacer un seguimiento de la enfermedad profesional y, en su caso, activar el cambio de puesto de trabajo del trabajador. Es cierto que en las grandes o medianas es más fácil cambiar el puesto de trabajo y probablemente en las pequeñas más difícil, ¿no? Porque puede haber una situación en que no haya puesto alternativo. Ahí tenemos la posibilidad de acceder a un subsidio equivalente al salario íntegro de duración de 30 meses en función de una normativa que es bastante antigua, del año 62. Y finalmente la tutela reparadora pues, nos permite conocer pues, todas las prestaciones del sistema que hace que hayan prestaciones de seguridad social para paliar, digamos, la enfermedad profesional del trabajador. Vamos un poco, el papel de la inspección ya lo hemos comentado, nos vamos a los mitos y realidades, es decir, aspectos en los que hay cierta percepción por los diferentes agentes y que no se adecua a la realidad. El primer mito sería que en España se registran menos enfermedades profesionales que en otros estados europeos. Eso no es verdad. En Francia y España son los países que más declaran enfermedades profesionales. Por lo tanto, ese dato yo creo que conviene retenerlo y además es cierto que el índice de morbilidad ha descendido, pero esa reducción no está vinculada a una presunta infradeclaración, sino a una situación de funcionamiento y eficiencia de los sistemas de prevención. El mito 2 es que existe una elevada mortalidad en relación a las enfermedades profesionales. De nuevo, debemos de decir que el 2,75% de fallecimientos no parece muy alto, por lo tanto no parece que haya una muy alta mortalidad. El mito 3 sería que hay un sistema inadecuado de declaración. Y debemos de señalar que, por ejemplo, desde la Comisión Europea, el nuevo sistema de tramitación electrónica por parte de las instituciones públicas, INS y colaboradoras mutuas ha sido destacado por la Comisión Europea como un sistema innovador y pionero y está siendo además seguido por algunos países europeos con objeto de su replicación. Por lo tanto, si se acercan a España para copiar un sistema o modelo, parece que ha despertado el interés de otros países europeos. El mito 4 es que el modelo normativo de determinación de enfermedades profesionales recoge un número de patologías inferior a otros modelos europeos. Y de nuevo, eso se puede negar porque España cumple con la normativa OIT y con la normativa europea y además la vía de Panotras es una vía también que abre un nuevo espacio de intuitivo de protección para los trabajadores. El mito 5 es que en España las enfermedades profesionales suponen automáticamente la baja médica y de nuevo debemos de decir que no, que es previamente legal el que haya accidentes de trabajo y haya enfermedades profesionales que no limiten funcionalmente la capacidad de los trabajadores para su puesto de trabajo. El mito 6 tiene que ver con el hecho de que las enfermedades profesionales estén vinculadas con reconocimientos médicos previos o periódicos y que no se realizan estrategias de prevención por parte de las empresas y por parte de la administración. Y aquí, bueno, la información estadística de AMAT nos permite señalar que hay un 61% de casos analizados de enfermedades profesionales con reconocimientos médicos previos y también hay que recordar que los reconocimientos médicos son obligatorios para las empresas, pero son voluntarios para los trabajadores. Por lo tanto, aquellos trabajadores que ejercen su derecho a no ser reconocidos médicamente, pues abren una zona de cierta falta de herramientas o de recursos por parte de las empresas con objeto de poder tener reconocimientos médicos previos a la calificación de enfermedad profesional. El mito 7 tiene que ver con aquella reflexión o percepción de que las comunidades autónomas que cuentan con sistemas de ayuda para la detección tienen un incremento significativo del número de enfermedades profesionales. Bien, hay dos comunidades autónomas que tienen estos sistemas de ayuda a la detección, que son País Vasco y Navarra, y como hemos visto antes en las diapositivas y en las estadísticas, en esas comunidades no ha habido en los últimos años una eclosión o una floración de enfermedades profesionales. Madrid o Valencia lo han puesto recientemente y es muy difícil sacar todavía conclusiones. El mito 8 tendría que ver con el hecho de que las enfermedades psicosociales están reconocidas como enfermedad profesional en la mayoría de los estados europeos. Y eso no es verdad. Los riesgos psicosociales es una zona muy delicada, muy delicada. Hay, evidentemente, desde las empresas bastante vértigo a este
mundo de las enfermedades psicosociales, el burnout, el estrés laboral, el acoso laboral, etcétera, y ahí sí que es cierto que se abre una zona de prueba importante y en cualquier caso no hay zona de indefensión. Los trabajadores pueden alegar que hay un vínculo exclusivo de esa patología con el trabajo, con su puesto de trabajo, y por lo tanto intentar la calificación de accidente de trabajo. Tener en cuenta que si además se incluyesen en el cuadro las enfermedades psicosociales, nos podríamos ir a una situación absolutamente difícil de gobernar con más de 300.000 enfermedades profesionales en España. El mito nuevo tiene que ver con que las empresas no realizan medidas preventivas. Bien, es una reflexión excesivamente gratuita y excesivamente inculpatoria, porque olvida que las empresas tienen y gastan mucho dinero en servicios de prevención propios ajenos y evidentemente tienen obligaciones legales. Otra cosa es que evidentemente puede haber incumplimientos y para eso está la Administración o la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social, para vigilar aquellas empresas que puedan ser diana, que tengan muchos códigos activos y que tengan muchas enfermedades profesionales declaradas. Y finalmente el mito 10 tiene que ver con que el sistema de gestión se basa en un tratamiento único de la información, y aquí sí es cierto que hay un área claramente de mejora que tiene que ver con el hecho de que hay un historial médico y hay un historial médico laboral y no hay un único historial, y por lo tanto esa identificación de dos fichas médica y médica laboral hace que a veces las empresas no conozcan muchas patologías y no conozcan, por ejemplo, los registros históricos de los trabajadores que contratan. Las conclusiones y algunas recomendaciones de mejoras preventivas. Bueno, la primera estaría vinculada con el marco normativo. No parece que haya que modificar mucho las normas. El decreto de 2006 está funcionando, se podrían hacer ajustes, se podrían hacer mejoras actualizando el cuadro 1, pero realmente no hay inseguridad jurídica. En cuanto a la presunción de existencia, conclusión número 2, hay cierta situación de confortabilidad de los expertos consultados en relación a que el cuadro funciona y que esa presunción de existencia de patologías, cuando el trabajador alega una patología incluida en el cuadro, le ofrece suficientes garantías a los trabajadores. En cuanto a las ventajas del modelo español, bueno, pues yo creo que el modelo, a pesar de que haya habido una reducción significativa del año 2000 al 2012, en el año 2000 teníamos 30.000 enfermedades profesionales, en el año 2012 tenemos exclusivamente en la horquilla de 15.000 y pico, creemos que el sistema está funcionando, y además el hecho de que no haya autodeclaraciones está evitando duplicidades, y la existencia de partes profesionales tramitadas por las mutuas y por el INS hace que haya un factor de profesionalidad en lo que es la declaración. En cuanto a los factores de riesgo, sí que hay obviamente espacios de mejora para que en algunos códigos muy activos o en algunas actividades o procesos industriales con más actividades, vimos manufacturas, vimos reparaciones de motor, vimos construcción, puede haber más digamos, protocolos específicos de actuación. El mito de la declaración, bueno, pues de nuevo debemos insistir en que no parece real el hecho de que haya una infradeclaración en España y que existe información suficientemente estadística contrastada de que no está habiendo una deslocalización de enfermedades profesionales que se tramiten como enfermedades comunes. En cuanto a los datos estadísticos, el diagnóstico de situación que vimos antes, todas esas diapositivas o cuadros o tablas, lo cierto es que podemos decir que algunos códigos del anexo 1 llevan décadas inactivos, por lo tanto había que considerar probablemente su eliminación. Y sin embargo algunos códigos del anexo 2 que puedan ser enfermedades hoy no profesionales podrían ser pasados al anexo 1. Por lo tanto esa puerta 2 quizá debería activarse a la brevedad posible. En cuanto a las enfermedades profesionales sin baja médica, debemos de insistir en que ese incremento gradual de las enfermedades profesionales sin baja médica responde a diferentes factores, como puede ser la mejora de los procesos industriales o la disposición de más recursos, de mejores y mayores recursos preventivos en las empresas, y por lo tanto no creemos que haya una situación de vulnerabilidad por parte de los trabajadores, sin perjuicio de que es un tema también a analizar un poco y vigilar en el futuro.
Y en cuanto al tema de los riesgos psicosociales, pues yo creo sinceramente que sería abrir un melón innecesario y además nos separaría de un modelo europeo el incluir en el cuadro los riesgos psicosociales. En cuanto a la tutela preventiva, bueno, hay áreas posiblemente de mejora, es decir, no existe una suficiente coordinación entre los servicios médicos de salud y por lo tanto que están en los sistemas autonómicos de salud y los servicios médicos de los servicios de prevención, y ahí sí que no circula la información. Lo habíamos dicho antes con el tema de los dos historiales médicos, el historial médico común y el laboral, y por lo tanto ahí podría haber mayor coordinación y a partir de ahí se podrían identificar buenas prácticas empresariales para la minoración de las enfermedades profesionales en áreas como el diseño de tareas, minimizando manejos manuales de carga, estudios ergonómicos, campañas de sensibilización para el uso de protecciones por parte de los trabajadores, información y formación a los trabajadores que puedan estar en algunos sectores con mayor riesgo y con mayor número de códigos o registros históricos, la realización de estudios epidemiológicos, etc. La tutela reparadora sí que creemos que realmente el sistema está funcionando, por lo tanto hay prestaciones, se están liberando prestaciones económicas, sustitutivas de salarios o sanitarias y eso relativamente está funcionando y además el sistema de Panotras está funcionando bastante bien desde el año 2010 porque permite la calificación administrativa de accidente laboral de aquellas enfermedades relacionadas con el trabajo que no son profesionales. En cuanto a la gestión, el sistema reparte bien los roles y no creemos que haya que modificar mucho, cada uno sabe su función, el médico sabe que tiene que diagnosticar, las mutuas saben que tienen que tramitar los partes, las empresas que tienen que comunicar información a las mutuas, el INS, digamos que tiene una estructura suficientemente amplia para hacer una calificación administrativa en tiempo razonable. Los servicios médicos están funcionando porque hay altas con curación en plazos razonables de menos de un trimestre, etcétera. Por lo tanto, hay un gran reparto de roles y reparto de funciones que relativamente está funcionando. Sí es cierto que podría haber todavía una labor mayor de impulso de asesoramiento, de funciones de asesoramiento y no coercitivas con las empresas, para aquellas empresas que estén en los límites de alerta de la alerta de CEPROS no reciban simplemente sanciones, sino también reciban funciones de asesoramiento y por lo tanto puedan realizar con aportación de información más estructuras preventivas. El sistema de alertas tampoco creemos que haya que modificarlo, pero sí es cierto que nos preocupa que haya sistemas de detección de enfermedades profesionales diferentes en comunidades autónomas, ¿no? Que vaya cada comunidad autónoma por su lado, ¿no? Que País Vasco haya implantado el suyo, Navarra después, Valencia después, Madrid después, etcétera, sin que haya parámetros uniformes, ¿no? Entonces, bueno, pues esa dinámica que funciona en las enfermedades profesionales funciona en muchas áreas de la gestión en el Ministerio de Empleo y en muchos otros ministerios y es un área que requiere un componente de vertebración territorial que hoy no existe y que por lo tanto el Ministerio podría hacerlo en el futuro y quizá debería hacerlo. En cuanto al rol de los médicos de familia o los médicos de las empresas, de nuevo creemos que debería fluir la información y debería de trabajarse en el futuro a buscar una única ficha o registro de enfermedades y que esa ficha o registro lo conozcan las empresas y lo conozca el Sistema Nacional de Salud, tipo lo que tenemos una tarjeta de identidad, pues un carnet de identidad, pues sería un poco el carnet sanitario. Y también algunos de los expertos consultados, muchos diría yo, sobre todo los servicios de prevención de las empresas, nos dicen que el no acceso de las empresas a la información que tiene el Ministerio en el sistema informático CEPROS, y si alegan razones de protección de datos, etcétera, les impide tener información valiosa para tener o hacer protocolos de prevención y conocer más cosas sobre las enfermedades profesionales. Y ese es un espacio además que podrían llenar las mutuas. Las mutuas profesionales podrían tener un espacio de impulsar los análisis epidemiológicos de los códigos más activos del anexo 1. Bueno, esto es lo que tenemos del mundo fenómeno de las enfermedades profesionales. Espero que haya sido útil. Tienen el informe disponible en un documento que ha elaborado la COE en ese link y si quieren pueden hacer... y os han entregado, me parece, un resumen ejecutivo de
del informe. Si queréis hacer alguna observación, pregunta, clarificación, inquietud sobre la materia, pues bienvenida sea. ¿Algún comentario? Bueno, pues por nuestra parte, darles las gracias a los asistentes. En primer lugar, darte las gracias a ti, Carlos, por esta charla e invitarles a que visiten nuestro stand en el pabellón 8 G02 y invitarles también mañana, el jueves y el viernes, a las sesiones que tendremos a las 10:30 de la mañana, en las que tienen un corte más práctico, en las que empresas nos cuentan sus buenas prácticas en distintas partes de la prevención, y por las tardes un masterclass más teóricas como la que ahora hemos presenciado de Carlos. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.